Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 4. Amén. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 4. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿Lo encuentran? Con la mente lo vamos a leer. Gloria a Dios. La palabra de Dios lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Oremos, hermano. Padre mío que habitas en los cielos, gracias por permitirnos estar una vez más en este lugar. Gracias, Padre, por este pueblo tuyo que está en esta hermosa noche. Y gracias, Padre, por permitirme compartir tu palabra, Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús que ministres mi vida por medio de tu Santo Espíritu, y que ministre el pueblo tuyo, Padre, por medio de tu Santo Espíritu. Yo desconozco, Padre, cada vida, cada condición, pero todo está delante de ti, Dios. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre, bendice a tu palabra y a tu pueblo, Dios. La honra y la gloria sea para ti. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Se pueden sentar. Amén. Gloria a Dios. Es muy linda la palabra, amén. Es muy lindo leerla y también sabemos, hermanos, en el Señor, que venir a la casa de Dios es muy lindo también, amén. Y al venir a la casa de Dios, amén, aprendemos muchas cosas, como alabar a Dios, bendecir a Dios, amén. A veces uno dice: dale honra y gloria a Dios, y lo damos, amén. En la casa de Dios aprendemos mucho, amén. Somos barro en la mano de Dios, amén. Hermanos en el Señor, yo creo que tal vez algunos no conocen, pero la mayoría de nosotros tal vez lo conocemos, amén. Que es un barro, amén. Hay unos vasos, amén, bien lindos ahora, amén. Pero en el proceso de eso, amén, pasaron muchas cosas, amén. Dice la palabra de Dios que palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, dice, amén: levántate y ve a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Amén. La palabra de Dios que vino al profeta Jeremías, hermanos del Señor, le dijeron: levántate, Jeremías, no te quedes allí. Yo quiero que vayas a aquel lugar, amén. Que allí vas a aprender muchas cosas, gloria al Señor. Pero me llama mucho la atención, hermano Señor, cuando a Jeremías le hablaron, era el profeta de Jehová Dios, amén. Cuando le hablaron, él no quedó allí, amén. Sino que dice la palabra de Dios que él se levantó y fue a la casa del alfarero, amén, para oír palabra de Jehová, amén. Gloria al Señor. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos en esta noche, en este lugar, hemos venido para muchas cosas, amén. Para alabar a Dios, para glorificar a Dios y para recibir la palabra de Dios, amén. A eso venimos a la casa del Señor, amén, gloria al Señor. La obediencia de Jeremías, hermanos, se levantó, amén. Él no dijo: no, entonces yo quiero oír la voz de Dios en mi casa, amén. Me basta ver un video, una predicación y me quedo en la casa. Escuchar la palabra de Dios y ahí nomás yo sé que Dios está aquí. Sabemos que Dios está en la casa, amén. Está en el camino, en el trabajo o en la cocina. Donde quiera que uno esté, allí puede sentir la presencia de Dios, amén.
Entonces, hermano, Señor, pero es muy lindo también venir a la casa de Dios, amén. Estar junto, alabando a Dios, sentir la presencia de Dios y a la vez llevar una palabra de Dios, amén. Y uno dice, esta es la palabra de Dios que yo escuché en esta noche. Lo vamos a poner por obra, porque esto es lo que quiere Dios que hagamos, amén, gloria al Señor. Dice que la palabra le dijeron a Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras, amén, gloria al Señor. Jeremías se levantó, llegó a la casa, amén, y empezó a observar, amén. Ahí estaba el hombre, amén, trabajando en esa rueda donde construían los vasos, los jarros, amén, los utensilios que se usan, amén, gloria a Dios. Él empezó a observar, vio que el hombre del alfarero estaba construyendo uno, dice amén. Pero cuando vio Jeremías que lo que estaba construyendo él se arruinó, dice amén, en su mano, dice amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, amén. Él estaba trabajando. Tal vez él decía, ¿cuándo me va a hablar Dios? ¿Cómo me va a hablar Dios por medio de esto, amén? Yo me acuerdo una vez, hermano, Señor, que había un siervo de Dios, tenía don de profecía, amén, porque eso es muy lindo escuchar cuando Dios le habla a uno, amén. Entonces uno dice, dijimos nosotros, vamos a ir con el hermano, amén, a ver qué nos dice Dios, amén. Llegábamos en la casa del hermano. ¿Qué quieren, hermanitos? Nos dijo, amén. Queremos saber qué es lo que Dios nos va a decir, amén. Cito un versículo, amén. El principio de la sabiduría, dijo, es el temor de Jehová. Y empezó a orar por nosotros, amén. Dice, Señor, bendice estos tus hijos, Señor, ayúdalos, Señor, dale sabiduría allí a los, amén. Y nosotros esperámonos, amén, que empezara a usar su don, amén, y recibir esa palabra. Y a veces, hermanos, dijimos nosotros, cuando él dijo, hermanito, Dios les ha hablado, amén, por medio de su palabra, así que puede ir en paz, siguen orando, amén. Y eso no lo queríamos nosotros, amén, queríamos escuchar la voz del Espíritu Santo, amén. Y a veces así somos, hermano, Señor. Queremos que Dios nos habla donde quiere, hermano. Decimos, yo quiero una palabra de Dios, amén. Pero a veces no venimos a la casa de Dios. Alguien dirá, ¿por qué estará enojado, hermano? Amén. No, pero hermanos en el Señor, así dice la palabra de Dios, amén. Entonces, hermanos en el Señor, entonces dice la palabra de Dios que Jeremías descendió a la casa del alfarero, amén, esperando una palabra, oír la palabra de Jehová Dios, amén. Pero él empezó a ver que él estaba trabajando, amén. Estaba trabajando, dice la palabra, y la vasija del barro que él hacía, dice, se echó a perder, amén. Jeremías lo estaba viendo cómo lo hacía, amén. Porque cuando uno construye algo, hermano, siempre tiene un diseño, amén. Siempre dice, así lo voy a hacer, amén. Es cuando nosotros los que alabamos a Dios, tenemos un privilegio, esto es lo que voy a cantar a Dios. Uno practica, amén. Esto es lo que voy a hacer, amén. Y ese hombre, amén, tenía un diseño, cómo iba a construir, amén. ¿Qué es el diseño que iba a hacer? Dijo, lo voy a hacer perfecto, dijo. Pero resulta que, hermano, se echó a perder y Jeremías lo estaba viendo ahí, amén. Gloria al Señor. Él estaba viendo ahí. En la iglesia, amén, se aprende mucho, amén. Cómo alabar a Dios. Cómo escuchar la palabra de Dios y recibirle y obedecer a Dios, amén. Porque venir a la casa de Dios, recibir la palabra de Dios y decirle, amén, eso lo voy a empezar a hacer, amén. Porque si Dios dice, no te vayas por este camino, porque ese camino vas a sufrir allí. ¿Por qué Dios nos dice eso, hermano, Señor? Sabemos que Dios, decimos que es amor, nos ama, nos quiere, eso es cierto, amén. Pero también nos impide hacer cosas, amén, para que nosotros alcancemos, amén, una vida mejor para Él, amén, gloria a Dios.
Dice que Jeremías estaba viendo a aquel alfarero y se echó a perder el que estaba haciendo. Pero ese hombre dije, como se perdió, ya no lo voy a hacer otra vez. No, sino que él tenía un diseño, hermano. El Señor dijo que, dice la palabra de Dios que se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, el Señor, amén. Porque a veces nosotros, amén, cuando pasamos luchas y pruebas y decimos a Dios, Señor, ¿por qué? Amén. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar muchas cosas? Si no es problema, es una enfermedad. Si no es una enfermedad, es una necesidad. Si no es una necesidad, son luchas y pruebas, tantas cosas que uno le pasa y dice, ya no puedo más. Pero Dios dice, no, tengo algo mejor para tu vida. Tengo algo mejor preparado para ti. Y Dios, hermano, Señor, empieza a obrar en nosotros, amén. Nos da la fuerza que nosotros necesitamos. Porque hay momentos, hermano, Señor, que a veces sentimos que Dios no nos oye, amén. Que Dios no nos escucha, pasan días, uno va derramando lágrimas a Dios y dice, ¿qué voy a hacer? Y su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y no hay nada, amén. Y es cuando nosotros nos acercamos. Hermano, Señor, cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermano, nos pasan muchas cosas más, amén. ¿Quién nos va a ayudar, hermano, Señor, si nos alejamos de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, amén? Tenemos que obedecer la palabra de Dios, amén. Porque cada vez cuando nos hablan de la palabra, siempre hay una palabra para nosotros, amén. Y dice uno, este es para mí, yo lo voy a recibir. Y lo voy a poner por obra y seguir adelante, amén. Como cristianos a veces hay luchas y pruebas, amén. Y lo que nos impide, amén, a veces siempre decimos, es el enemigo, amén. Siempre decimos, es el enemigo, amén. Pero que Dios se le reprenda al enemigo, amén. Pero también nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestra parte, amén. Cuando no nos da ganas de venir a la iglesia, tenemos que venir, tengo que ir a la iglesia. Señor, dame la fuerza para hacerlo. Si ya no tenemos ganas de orar, decirle, Señor, yo quiero orar. Porque hermanos en el Señor, amén, cuando empezamos, amén, a escuchar la palabra de Dios, siempre nos mandan, amén, a hacer las cosas buenas, amén, para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, Señor, Jeremías está observando que el alfarero, amén, estaba, hermano, haciendo, amén, su diseño. Allí lo estaba haciendo su diseño cuando se dio cuenta, hermano, que se echó a perder. Y el hombre lo volvió a hacer otra vez y mejor, amén. Y así es Dios con nosotros, amén. Nunca nos deja solo, sean las luchas y pruebas, pero siempre está con nosotros, amén. Gloria a Dios. Cuando Dios quiere usar nuestras vidas, hermano, es un privilegio, un ministerio al estar aquí, amén. Porque al estar en este lugar ya somos siervos de Dios, amén. Ya podemos decir, gloria sea tu nombre, Señor, amén. Dios nos corrige porque Él nos ama, amén, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que le dijeron a Jeremías, y allí te haré oír mis palabras, amén. Él nos corrige porque Él nos ama, amén. Cuando un padre, hermano, Señor, le dice a su hijo, ¿sabes qué, mío? No hagas tal cosa, porque vas a sufrir eso. ¿Será que no lo quiere porque lo dice así? Tienes que luchar. Tienes que aprender buenas cosas porque quiere mejor para su hijo, amén. Y así es nuestro Padre, amén. Quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que suframos. Hay luchas, hay pruebas, pero también, hermano, Señor, aquí hay un altar para hablar con Él. Porque, hermano, Señor, cuando pasan los momentos difíciles, hermano, y cuando nos acercamos a Dios, siempre, hermano, Señor, cual sea el problema, cual sea la situación, siempre vamos a acercar a Dios, amén. Y decirle, Señor, aquí estoy.
Pero cuando nos olvidamos de eso, hermano Señor, ya no vamos a orar. Y siempre vamos a decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responda Dios? Pero hermano Señor, lo más lindo cuando Él nos corrija, amén. Pero a veces nosotros, amén, nos cuesta dejar las cosas, amén. Nos cuesta decirle, oh no, porque ya no puedo dejar esto, Señor, ¿por qué tengo que dejar esto? Nos acostumbramos a veces a nuestra manera de vivir, pero Dios dice, no quiero eso. Quiero que cambies tu manera de vivir, de hablar, de actuar, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, amén. Imagínense, hermanos, y salir de la iglesia, empezar a hablar malas palabras ahí, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué fue a aprender en la iglesia? No está aprendiendo nada. Entonces le van a decir, el pastor y los predicadores le están enseñando cosas malas. Esa es la iglesia, hermanos. Pero hermanos en el Señor, si salimos, hermanos, decimos, felices en la casa, con los vecinos, se dan cuenta, hermanos, Señor, y van a decir, ¿en qué iglesia están asistiendo? Amén. Pero hermanos en el Señor, la palabra de Dios siempre nos instruye, amén. Y así le fue a Jeremías. Jeremías, amén, estaba viendo, que lo estaba observando, amén. Y cuando vi, hermano, Señor, que empezó a volver a hacerlo otra vez mejor, amén, de lo que estaba haciendo, según le pareció mejor hacerla, dice, amén. ¿Sabe, hermanos, en el Señor? A veces nosotros no queremos, amén. A veces no queremos, ¿sabe qué? Así estoy bien. Y cuando alguien le dice, hermano, mayormente a nosotros los que predicamos, amén. No es fácil que a alguien le diga, ¿sabes qué? Estás haciendo esto. Mayormente, hermano, cuando conocemos la palabra de Dios, sí he encontrado muchos, y gloria sea a Dios, amén, que hemos tomado café, como dice nuestro hermano pastor. Dice, no, así es, dice. Yo soy predicador, conozco la Biblia derecho al revés, amén. Pero hermano, Señor, pero dice, que mejor no me hablen, dice, porque yo sé todo, dice, ya sé cómo es, dice. Pero hermano, Señor, pero a veces nos olvidamos de lo que Dios quiere para nosotros, amén. Nos olvidamos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aunque podemos llevar muchos años en el Evangelio, amén, estamos jóvenes, pasan los años, amén. Pero Dios nos sigue instruyendo, amén, por su palabra. Dios sigue trabajando en nuestras vidas, amén. Por eso, hermanos, somos paros en la mano de Dios, amén. Él siempre quiere transformarnos como Él quiere usarnos como Él quiere usarnos, amén. Cada uno tiene un privilegio para nosotros y el Espíritu Santo siempre está dispuesto a ayudarnos cada día, amén, gloria al Señor. Pero somos nosotros los que no queremos, amén. El alfarero trabajaba, amén, sobre la rueda. Pero viene lo más lindo, amén. Ese es el proceso que uno enfrenta en su vida, amén. Que uno tiene que derramar lágrimas, amén. Todos queremos ser siervos de Dios. ¿Quién no querrá ejecutar un instrumento, predicar, estar en la iglesia, amén, cantar, amén? Pero siempre hay un proceso. Pero gloria sea a Dios porque estamos en esta noche, amén. Que uno tal vez ya ha pasado un proceso, dice, ya sé. Pero Dios siempre estuvo conmigo. Y uno dice, porque Dios quería lo mejor para mí, amén. Porque nosotros, hermanos, siempre queremos alejarnos, como Jonás, amén. Dios nos manda a hacer algo y decimos, no, está bien, Señor, y nos vamos por otro lado. Pero Dios no quiere así, hermano. Siempre quiere lo mejor para nosotros. Un privilegio, un ministerio, amén. Vivir una vida, amén, con Dios. Una familia, amén, con Cristo Jesús. Cuando una familia, hermano, Señor, tiene la palabra de Dios, amén, ¿qué es lo que pasa? Están contentos, felices. Aunque están en un proceso, dice, no sé que hay luchas y pruebas, pero vamos a hablar con nuestro Dios, amén. Vamos a seguir clamando. Por eso, hermanos del Señor, amén, el proceso, ¿qué se requiere el proceso, amén? Es la paciencia, amén. Porque a veces cuando llega un proceso, hermano, con el momento de dolor, sufrimiento, nos desesperamos, amén.
¿Qué es lo que hace uno, hermano, Señor? Bíblicamente, ¿se acuerdan de Elías, hermano, Señor? Desesperó, amén. Se empezó a huir, amén. Ya no quería hablar de Dios, pero ahí estaba Dios viéndolo, amén. Se quería ahorcar, quería quitar su vida, amén. Pero Dios lo estaba viendo, amén. Lo sostuvo ahí, amén. Le dio de comer, le mandó un ángel, amén. Y cuando comió y bebió, amén, se volvió a dormir otra vez. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros, amén? Dice, sigue adelante, yo te voy a dar la fuerza que necesitas. Y a veces nosotros no queremos, amén. Estamos allí. ¿Se acuerdan de Elías, hermano? Cuando él comió, cuando lo despertaron otra vez, se fue a esconder en una cueva. Pero Dios estaba allí. Le dijo, Elías, ¿qué haces ahí? Sal fuera, le dijeron. Porque no era el propósito de Dios que estuviera ahí. Si uno está pasando luchas y pruebas, amén, un proceso, tal vez dice, ya no puedo más, ya no sé qué hacer. Pero Dios dice, sal fuera eso, empieza a clamar, empieza a orar. Hay solución para todo. Gloria al Señor, amén. Por eso, hermano, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces nosotros siempre decimos, no, yo no puedo eso. Yo no estoy capacitado para eso. No tengo experiencia para eso. Si Dios llamara a los que tienen experiencia, los que están capacitados, yo no estuviera aquí, hermanos, amén. Pero gloria sea a Dios porque estamos aquí, amén. Por eso Él merece la honra y la gloria, amén. Bendito es el nombre de Jesús para siempre, amén. Por eso, hermanos en el Señor, es muy importante, amén, venir a la iglesia. Jóvenes y señoritas, amén, si desde su juventud aprenden, amén, a someter a Dios en un altar, amén, así van a ser cuando sean grandes, amén. Ya nadie les va a decir, ven a orar al altar, clama a Dios, no, sino que ellos mismos van a decir, no, ahí está Dios. Porque este altar es puerta del cielo, amén. Donde Dios está, donde Dios escucha aún, amén. Donde nos responda, amén, gloria al Señor. Por eso, hermanos, para nosotros todos los días Dios nos tiene que hablar, nos tiene que instruir, amén. No importa la edad que tengamos, amén, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, amén, gloria al Señor. ¿Es fácil el proceso? No, es difícil. Uno llora, uno sufre. Cuando todo va bien, ahí están los amigos, amén. Ahí están todos. Pero cuando pasan luchas y pruebas, ya no queda nadie, amén. La que está es solo Dios. Por eso, hermano, Señor, porque crece nuestra confianza en Dios. En las luchas y en las pruebas, amén. En las luchas, en las pruebas, uno aprende a cantar también. En las luchas, en las pruebas, uno empieza a leer la Biblia y ahí empieza a aprenderlo también, amén. Porque cuando uno empieza a leer la Biblia, cuando está en lucha, cuando ve que todos se alejaron de Él, ¿qué es lo que hace Dios? Le empieza a tocarlo, amén. Ahí solo empieza a sentir la presencia de Dios y dice, si Dios está conmigo, Él nunca me ha dejado. Porque es su promesa, amén, que Él siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén, gloria al Señor. Por eso tenemos que seguir adelante y confiar en nuestro Dios, porque Él está vivo y permanece para siempre, gloria a Dios, amén. El alfarero dice, empezó, amén, volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo, dice, amén. Porque Él tenía ya su diseño para hacerlo, amén. Él dijo, no, esto no me salió bien, pero lo voy a hacer como tengo el diseño, amén. Lo voy a hacer así. Y empezó a trabajar otra vez, amén, para dejarlo como estaba el diseño, amén. Y así es nuestro Dios. Tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero para llegar a ese propósito tenemos que caminar, amén. Y para caminar va a haber luchas y pruebas, problemas, muchas cosas, críticas, amén. Pero nosotros vamos a seguir adelante, amén. Porque Dios nos está diciendo que tiene algo preparado mejor para nosotros, amén.
Y eso hay que darle gloria a Dios, alabarlo. Tal vez uno dice, Señor, si tengo que dejar esto, lo voy a dejar, amén. Si tengo que dejar mi actitud, lo voy a dejar. Si tengo que dejar lo que estoy haciendo, lo voy a dejar. Porque quiero alcanzar lo que tienes preparado para mí. Bendito Dios para siempre. Siempre hay un privilegio. Me alegro y Dios bendiga a nuestro hermano pastor, amén. Que Él nos da los privilegios, ministerios, amén, todo, amén. Porque no es para ofender, tal vez Él nos están viendo, porque hay pastores, amén. Le cortan a uno, amén. Aquí nomás, dice, uno no puede seguir. Pero gloria sea a Dios porque nos instruye con la palabra, amén. Y hay que orar, amén, para que se levanta más siervos, amén. Los que estamos ya aquí, amén, gloria a Dios, amén. Hay que seguir adelante. Que hay uno lo critican, le calumna. ¿Para qué ha sido esa iglesia? ¿Por qué sigue allí? Sigue allí porque no sigue al pastor. No sigue la iglesia, sino que sigue al dueño de la obra, porque allí alabo y siento su presencia, amén, porque Él tiene preparado algo mejor para mí. Gloria a Dios, amén. Tal vez alguien dice, pero esta situación que me está pasando, ya no puedo más, ya no sé qué hacer. Ciertamente nosotros no sabemos qué hacer, pero Él lo sabe, amén. Él sabe cómo hacerlo, por eso hay que acudirlo a Él, amén. Y Dios es como el alfarero, amén. Él, amén, nos prepara como Él nos quiere, amén. Aunque nos duele, hermano, Señor, Él todos los días va preparando nuestra vida. Siempre nos va a hablar. Sé que para nosotros los líderes, amén, de cada sociedad no es fácil, amén. Pero Dios siempre nos pide una paciencia para hacerlo, amén. Porque quien sufrió por cada uno de nosotros es Cristo Jesús, amén. Él pagó nuestros pecados. Por eso tenemos que amarlo como Dios nos ha mostrado, amén, gloria al Señor. Y tenemos que seguir adelante, gloria a Dios. El proceso es muy difícil pasarlo cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando nos alejamos de Dios. Pero si nos acercamos a Dios, hermanos, el Espíritu Santo, Él nos va a ayudar, amén. Sea cual sea la condición, Él nos va a dar la fuerza. Por eso tenemos que acercarnos más a Dios. Tal vez solo 1 minuto, 1 hora, amén. Los que empiezan 2 minutos. Si solo 2 minutos, empieza 3 minutos. Si ha orado 5 minutos, empieza a hacer 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Uno va creciendo, amén. Pero lo más triste cuando a veces nos pasa, amén, oramos media 1 hora, amén, y poco a poco nos vamos bajando. Pero también nosotros reconocemos eso, amén. Cuando es así, tenemos que acercarnos más a decirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que me está pasando, Señor? Tengo que seguir, Señor, pero necesito tu ayuda, Señor. Dame la fuerza que necesito, amén, gloria a Dios. Por eso, hermano, Señor, Dios ya tiene un diseño también para nosotros. Y ese diseño, amén, es algo lindo que está preparado para nosotros, amén. Y tenemos que alcanzarlo, amén. Seguir luchando, seguir orando a Dios y seguir leyendo su palabra, amén, gloria a Dios. Por eso, hermanos, en los que estamos aquí, no importa cuál sea la lucha y la prueba, amén. Tenemos que decir, aquí estoy, Señor. Con estas luchas, con estas pruebas, con este problema, Señor. Aquí estoy, te necesito, Dios. Tal vez el enemigo dice, ¿sabe qué? ¿Para qué sigues alabando a tu Dios si no te ayuda? Porque a veces no lo vemos, pero sí, amén. Llega alguien que le dice así, amén. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué escuchas la palabra? ¿Para qué sigas adorando? Sabemos la vida de Job, amén. Su esposa, amén, le decía, maldice a tu Dios, luego muérate, amén. Tal vez dice uno, pero ya está mi esposa a mi lado, amén. Gloria sea a Dios, amén, que no le dice así, que le dice, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, amén.
Si es el esposo, dice, vamos a la iglesia, gloria sea a Dios, amén, porque Dios sabe que tiene algo preparado mejor para ti y está usando a alguien para que te traiga a la iglesia, amén. Y eso hay que seguir haciéndolo, amén, seguir luchando, amén, gloria al Señor. Por eso, hermanos, los que estamos aquí, sea con luchas y pruebas, o si uno ya pasó un proceso, gloria sea a Dios, entonces que día empieza a testificar, amén, decir, Dios me ayudó en este proceso, Dios nunca me dejó esto, Dios lo puede hacer, amén. Uno va testificando, compartiendo, amén, gloria al Señor. Y si uno está en medio de eso, entonces aquí está el altar de Dios, amén. Decirle, aquí estoy, Señor. Ayúdame, Señor, como dice tu palabra. Si tienes algo mejor para mí, entonces aquí estoy, Señor, amén. Si tengo que dejar lo que no me gusta, dejarlo, Señor, aquí estoy, amén. Porque sé que tienes un diseño ya preparado que yo hiciera en este lugar, amén. Hay privilegio, ministerio, muchas cosas, amén. Tal vez orar para nosotros, tal vez no te pases ahí a predicar, amén. Pero ahí empiezas a orar, Señor, úsalo, Señor. Ese también es un ministerio, amén. Tal vez nosotros no lo tomemos en cuenta, pero Él sí lo toma en cuenta, amén. Gloria sea a Dios, amén. Por eso, hermano, Señor, dice el versículo 5 que dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel. Dice Jehová, amén. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Somos como el barro en la mano de Dios, amén. Pero Él siempre tiene preparado para algo mejor para nosotros. ¿Por qué no clamamos a Dios y decirle a Dios en esta noche, aquí estoy, Señor? Yo sé que tienes algo mejor para mí, Señor. Si estoy pasando estas luchas, estas pruebas, Señor, solo tú sabes por qué. Pero necesito de ti, Señor. Si tienes algo mejor preparado para mí, Señor, entonces no me sueltes, Señor. No me dejes solo, Señor, porque yo solo no puedo. Entonces Dios va a empezar a obrar. Porque cuando nosotros decimos, Señor, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, entonces Dios empieza a obrar ahí, amén. Empieza a trabajar, empieza a hacer la obra. Y nosotros vamos a decir, hermano, Señor, estas cosas nunca imaginé que iba a suceder. Por eso, hermano, Señor, Dios es tan grande que Él está en medio de nosotros y siempre nos habla en cada predicación, amén. No importa quién predica en este lugar, pero siempre Él nos habla en su casa. Gloria a Dios, amén. A Jeremías obedeció a Dios, le mandaron con el alfarero. Así hagamos nosotros, amén. Obedezcamos la voz de Dios y venir a la casa de Dios para alabar y glorificar su nombre y decirle, Señor, aquí estoy. En medio de luchas y pruebas, pero aquí estoy, Señor. Si estás pasando momentos difíciles, luchas, pruebas, tal vez un problema, pero el Señor te va a dar la fuerza, te va a ayudar. Si dices, ya no puedo más, el Señor te dice, sí, vas a poder, porque yo te voy a ayudar, porque no te voy a dejar solo. Entonces, hermano, clamemos a Dios. Y si te da en tu corazón, puedes pasar al altar y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Si estás enfermo, dile al Señor, Señor, si es este proceso que estoy pasando, aquí estoy, Señor, sáname, Señor. Yo confío en ti, que eres el doctor de doctores. Dios está en medio de nosotros, pero tenemos que confiar en Él y obedecer su palabra. Si te da en tu corazón, pasa al altar. Si te quieres reconciliar con Dios, reconcíliate con Dios. Si dices, no, yo quiero tener más fuerza, entonces pídele a Dios. Clamemos a Dios en esta noche, amén. Dile a Dios, Señor, aquí estoy. Ayúdame por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Consuela mi alma, consuela mi corazón.
Bendice a mi familia. Ayúdame, Señor. Ayúdame en mi ministerio, Señor. Yo quiero llegar al propósito tuyo, Señor. Los invito a que oremos a Dios. Amén. También a los amigos que nos estarán viendo. Tal vez están pasando problemas, luchas y pruebas, pero tenemos un Dios que Él sí puede ayudar. A los hermanos que se han alejado de Dios, tal vez por medio de luchas y pruebas, Dios siempre está esperando con los brazos abiertos para decirle: aquí estoy, esperándote. Puedes venir, decirle a Dios: Señor, me quiero reconciliar contigo. Nunca es tarde para que sea alejado de Dios. Jehová levanta al caído. Amén.